Oremos. Recuerda, Señor, tus misericordias y santifica a tus siervos con eterna protección, pues Jesucristo, tu Hijo, por medio de su sangre, sustituyó en su favor el misterio pascual, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar las lecturas de la palabra de Dios. Sabéis que esta celebración tiene tres partes. Primera, liturgia de la palabra. Segunda, adoración de la cruz. Y tercera, la comunión. Lectura del libro de Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano, así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz, el justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú, que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como a un cacharro inútil. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares. Líbrame de mis enemigos que me persiguen.
Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcámonos confiados ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial, y, aun siendo hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer, y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Nos disponemos a escuchar la pasión de Jesucristo según San Juan. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi padre, ¿no lo voy a beber? La cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo, yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo,
donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestran que he faltado, pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer, y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, donde estaban ellos, y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Llevaoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar, y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura, y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que yo no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: He aquí al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llevaoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento, Pilato trataba de soltarlo,
Pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: He aquí a vuestro rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificara. Tomaron a Jesús y, cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron. Y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús, el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús. Y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los judíos, sino: Este ha dicho: Soy el Rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echemos la suerte, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura: Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos, entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, al que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y áloe.
Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No sé si os ha parecido larga la lectura de la Pasión. Por mi parte ya es la cuarta celebración del día. Pero pensemos qué sería para Jesús la Pasión. Empezó ya en realidad el jueves por la noche, cuando fue detenido, cuando se sintió solo y abandonado. Después ya cuando tuvo lugar la flagelación, una auténtica tortura, a veces un simple golpe, lo que nos duele. Imaginad el cuerpo de Jesús realmente triturado, y después ya la crucifixión, algo insoportable. Clavaban los clavos donde se junta el hueso con el tendón, no podía moverse, además fue una larga agonía de varias horas. Finalmente murió asfixiado. Ese dolor es real, no es ningún invento. Los documentos históricos que hablan de Jesús, que no pertenecen a la Biblia, todos tienen muy clara la muerte en cruz de Jesús. Al fin y al cabo tampoco era una excepción, porque había cientos de crucificados, un día sí y otro también, como los hay también en algunos países en el mundo actual. Claro, la pregunta es, bueno, ¿y por qué? Más bien habría que preguntar, ¿por quién? Jesús podía haber evitado la muerte, claro que sí, podía haber huido. Otras veces, cuando no había llegado su hora, echaba a correr, escapaba, pero finalmente hasta le prohibió a Pedro castigar a aquel que le cortó la oreja. ¿Y por qué asumió la muerte? Mira, es algo que ya de alguna manera estaba previsto. Esa la primera lectura del profeta Isaías. Es que parece que es una descripción al pie de la letra, siglos antes de la muerte de Jesús. El salmo responsorial que hacíamos después de la primera lectura también refleja la situación de Jesucristo en la cruz. Es decir, Él sabía que tenía que ocurrir. Y sabía que tenía que ocurrir porque Dios Padre era consciente de las consecuencias del pecado de la humanidad. La humanidad, es decir, de las personas que componen la humanidad. Los de antes, los de aquel tiempo y los de ahora. Y entonces la decisión fue cargar Él con el peso de nuestras culpas. Hacerse Él el culpable. Por tanto, podemos decir, ha dado la vida por nosotros. ¿Cuál es la respuesta? Mirad, la lectura de la Pasión, no solo la de San Juan, sino el conjunto de los 4 relatos de la Pasión de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos describe una serie de personajes. Podríamos preguntar, a ver, ¿cuál es el que mejor nos representa? ¿O cuál es el que nos gustaría representar? Tenemos, en primer lugar, a Judas. El dinero lo entonteció. Por eso traicionó a Jesús. Podríamos preguntarnos, ¿nuestra obsesión por el dinero es tal que somos capaces de traicionar lo que sea y a quien sea? Gente que por dinero hace las mayores barbaridades, desde vender droga o explotar a mujeres para la prostitución o dejar de hablar con la familia por unos duros, por unas tierras. Es decir, la traición.
Judas. También tenemos sumo sacerdote y Caifás y Anás. Eran, sí, muy religiosos, pero fundamentalistas, intolerantes. Y la intolerancia, a lo largo de los siglos, también en el actual, ha promovido muchas guerras, muchas muertes. Intolerantes. Tenemos también gobernantes como Pilato, que sabía que Jesús no tenía culpa ninguna, que era inocente, pero no quería perder el puesto, no quería enfrentarse con los judíos, y se lavó las manos y condenó a Jesús injustamente, sabiendo que así era. Tenemos también, aunque no salga en la lectura de hoy, personajes como el Cirineo, que aunque fuera a la fuerza, bueno, pues ayudó a Jesús a llevar la cruz. También el Señor más de una vez nos pide que seamos como el Cirineo, estamos dispuestos realmente a ayudar a llevar la cruz de Jesús, que también es la misma cruz de muchos de nuestros hermanos. Podríamos preguntarnos a ver si nos parecemos al pueblo, el pueblo que, como comentábamos el Domingo de Ramos, aclamaba al Señor, y a los pocos días, a pesar de que Pilato quería no condenar a Jesús, no, condénalo, crucifícalo. Lo decía, aunque sea una cosa meramente externa. ¿Qué diferencia las iglesias del Domingo de Ramos al Viernes Santo? Pero es que eso se repite la historia, no tiene por qué asustarnos. Y a cuenta de la muerte de Jesús, pues la gente aprovecha para disfrutar, lo cual no es incompatible con participar en las celebraciones religiosas, pero es a veces pues lo único que realmente les importa. Podríamos preguntarnos a ver si nos parecemos a Pedro, cuando por miedo al que dirán nos dejamos llevar del respeto humano, de la cobardía. Podríamos preguntarnos a ver si, como Juan, el discípulo amado, permanecemos fieles hasta el final. Podríamos preguntarnos por el papel de María en la actualidad. No se trata de que lo representemos ninguno de nosotros, porque madre solo hay una, pero sí de saber que ella también está presente en nuestro camino de la cruz, en nuestra vida de cada día. Bueno, hay muchos personajes. Por supuesto, aquellos malhechores, uno que renegaba y se desesperaba, otro que a pesar de la situación decía: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Estaba sufriendo y a pesar de todo reconoció a Jesús como Mesías, como Hijo de Dios. También hombres buenos como Nicodemo, José de Arimatea, que bueno, sabían que podía ocasionarles problemas, pero no dejaron tirado a Jesús ni a su madre, y quisieron bajarlo de la cruz y darle una digna sepultura. Bueno, pues podríamos preguntarnos a ver cuál es el personaje que realmente representamos en nuestra vida, que se parezca más al de la pasión, y cuál es el que más nos gustaría representar. Pasamos ahora a la siguiente parte, que es lo que se llama la oración universal. Es decir, Jesús vino a dar su vida en rescate por todos. Es una oración extensa, decírmelo a mí que ya llevo unas cuantas veces leyéndola, pero que merece la pena tomar en serio, porque es pedir realmente por todos. Oremos, hermanos, nos ponemos de pie por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena, para gloria de Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios.
Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso a nuestras súplicas y protege al Papa para que el pueblo cristiano gobernado por ti, bajo el cayado del Sumo Pontífice, progrese siempre en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro Obispo Jesús, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por todos sus ministros, para que con la ayuda de tu gracia cada uno te sirva fielmente en la vocación a que le has llamado. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor les ilumine interiormente, les abra con amor las puertas de la Iglesia y así encuentren en el bautismo el perdón de sus pecados y la incorporación plena a Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda a tu Iglesia, dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre los hijos de adopción, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos aquellos hermanos nuestros que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola Iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad que han conocido. Dios Todopoderoso y Eterno, que va reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a toda la grey que sigue a Cristo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congreguen en una sola Iglesia a los que consagró un solo bautismo, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por el pueblo judío. Sabéis que antiguamente se decía por los pérfidos judíos. Con el Concilio Vaticano II eso se suprimió. No somos nosotros mejores que ellos, por eso nos pedimos sencillamente por el pueblo judío. Oremos también por el pueblo judío, a quien Dios habló desde antiguo por los profetas, para que el Señor acreciente en ellos el amor a su nombre y la fidelidad a la alianza que selló con sus padres. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, encuentren también ellos el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que, viviendo con sinceridad ante ti, lleguen al conocimiento pleno de la verdad, y a nosotros concédenos también que, progresando en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte más, seamos ante el mundo testigos más convincentes de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no admiten a Dios, para que por la rectitud y sinceridad de su vida alcancen el premio de llegar a Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que te busquen y cuando te encuentren descansen en ti, concédeles que en medio de sus dificultades los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes les lleven al gozo de reconocerte como Dios y Padre de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, les guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y la libertad de los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, que tienes en tus manos el destino de todos los hombres y los derechos de todos los pueblos, asiste a los que gobiernan para que por tu gracia se logre en todas las naciones la paz, el desarrollo y la libertad religiosa de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Finalmente pedimos por los que sufren, que son ciertamente muchos, por todos los atribulados. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por los que en el mundo sufren las consecuencias del pecado, para que cure a los enfermos, dé alimento a los que padecen hambre, libere de la injusticia a los perseguidos, redima a los encarcelados, conceda volver a casa a los emigrantes y desterrados, proteja a los que viajan y dé la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los que lloran y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que sientan en sus adversidades la ayuda de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor.
Y ahora vamos a proceder a la segunda parte, que es la adoración de la cruz. Sabéis que adorar solo se puede adorar a Dios, ni siquiera a la Virgen ni a los santos. ¿Cómo es que adoramos a un instrumento de tortura y pena de muerte? Porque es que la cruz representa el amor que Dios nos tiene y por eso la adoramos. Sabéis que desde la pandemia ya no se dan besos, aunque se pase el pañito para repartir el virus, sino que lo que vamos a hacer es cada uno pues haga un signo, se pone de rodillas, un gesto, hacer la señal de la cruz. Después, cuando llegue el momento, pues cada uno se va acercando en silencio y hace el gesto que crea inconveniente. Entonamos: mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Ahora vamos pasando ordenadamente a hacer ese gesto de adoración, de amor, de gratitud a la cruz.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres la palabra de Cristo nos guarde por la vida.
Como la liturgia manda que al terminar se haga silencio, los avisos los hago antes. Mañana, Dios mediante, a las 10 tendremos la gran fiesta, que es la celebración de la vigilia pascual, de la resurrección, también la bendición del fuego, de la luz, del agua. Como otros años, los que deseen al terminar pueden rezar la novena de la Divina Misericordia, que es la fiesta que se celebra el segundo domingo de Pascua, es decir, dentro de 9 días. Por lo demás, pues daros gracias por estar presentes, sobre todo quien más tiene que dar gracias el Señor. Sabéis que el día de Viernes Santo, ya que el primer Viernes Santo es sinónimo de desolación, soledad. Ahora es muy fácil ver mucho ambiente en las películas de Jesús, en las procesiones, pero que el primer momento fue realmente desolador. Por eso la compañía a Jesús siempre era muy importante antes y es importante también ahora. Que Dios os lo recompense. Oremos. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, que nos ha renovado con la gloriosa muerte y resurrección de Jesucristo, no dejes de tu mano la obra que has comenzado en nosotros, para que nuestra vida, por la comunión en este misterio, se entregue con verdad a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Que tu bendición, Señor, descienda con abundancia sobre este pueblo que ha celebrado la muerte de tu Hijo. Con la esperanza de su santa resurrección, venga sobre él tu perdón y concédele tu consuelo. Acrecienta su fe y consolida en él la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor.